Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar estudiando la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esta base bíblica siempre la vamos a tener en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Y antes de comenzar, quisiera hablar acerca de esta iglesia. La iglesia de Esmirna, como les mencioné en la iglesia anterior, que fue la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, y, y hablé acerca del primer amor. Y esa iglesia se caracterizó por eso significa el primer amor. Ahora, nosotros debemos de analizar bien cada una de estas iglesias. En este caso, lo vamos a hacer con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue la iglesia donde se incrementó más la persecución. Hubo una terrible persecución por la iglesia. ¿Y, y en qué periodos es que funciona o se establece esta iglesia? Después del año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Ese es el periodo de esta iglesia. Imaginémonos todo este tiempo que esta iglesia padeció persecución. ¿Por quiénes? Por los emperadores romanos. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa Esmirna? Esmirna significa mirra, mirra. Pero antes de seguir con esto, yo quiero mencionar acerca de quiénes fueron los que los persiguieron. Ya dije, ya mencioné que era el Imperio Romano. Desde el emperador Diocleciano, desde ese hasta Constantino, que fueron varios emperadores los que pasaron, valga la redundancia, tomando el cargo de emperador de Roma. Ellos se encargaron de perseguir a todos aquellos que predicaban el evangelio. Pero, ¿por qué llega hasta ese tiempo? Según la historia de la iglesia, Constantino tuvo un sueño o una revelación que vio una cruz en el cielo y dice la historia de que él, al ver esa cruz a través de esta revelación, Constantino decidió no perseguir más a la iglesia. Pero no quedó hasta ahí nomás, sino que siguió más adelante, pero la persecución ya no fue tanto como es. Y les mencionaba de que Esmirna significa mirra. Era uno de los ungüentos sagrados que se utilizaban en el templo. La mirra era ungüento, el ungüento sagrado. Ahora, la mirra era molida para que pudiera despedir el aroma el aroma y una fragancia agradable. Asimismo, la iglesia de Esmirna, por medio de la persecución, fue molida y tuvo que emanar esa fragancia, tuvo que despedir esa fragancia y esa fragancia le agradó a Dios. Dios se compadeció de esta iglesia. Y si nosotros leemos bien estos pasajes, ya los vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de algunas de las cosas que nosotros necesitamos saber. Ahora, todo esto, hermanos, y lo voy a mencionar de esta manera, porque la iglesia de Esmirna fue perseguida, oiga bien, por 250 años por los emperadores romanos. 250 años perseguida. Ahora, después que termina la persecución, el Señor dice a través de su palabra, y lo vamos a leer, dice de que en ella no se encuentra ninguna culpa, no se encuentra ningún juicio en contra, ningún reproche. ¿Por qué? Porque fue una iglesia fiel al Señor.
Y para eso vamos a leer la palabra de Dios. Dice así en el verso 8. Versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, dice. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién era este que estaba hablando con Juan? Era Jesucristo nuestro Señor. Él le dio la orden a Juan que escribiera cada una de las cosas que él le iba a mencionar, así como está escrito en su palabra. En el verso 9, versículo 9, yo conozco tus obras, le dice, a la iglesia de Esmirna, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, cuando nosotros analizamos este versículo, hay varias cosas que yo quiero mencionar y me voy a detener en cada una de ellas. Dice, y escribe el ángel, dice en el verso 8, 9, yo conozco tus obras. El Señor conoce perfectamente las obras que esta iglesia hacía y era de predicar el evangelio. Aunque eran perseguidos, pero ellos no cesaban de predicar la palabra de Dios. Siempre estaban predicando, hablándole a todos aquellos, a los lugares donde ellos llegaban, siempre predicaban la palabra y muchos se convertían a ellos. Ahora, otra de las cosas es, y tu tribulación. El Señor conocía sus obras y la tribulación. ¿Cuál era la tribulación que ellos estaban padeciendo? La persecución. Ahora, nosotros, como hijos de Dios que somos, tal vez podemos decir, no, nosotros no estamos sufriendo ninguna persecución. Claro que sí, sufrimos persecución. Y el enemigo no va a descansar para querer destruir a cada uno de sus hijos. Esa persecución siempre la vamos a tener, siempre. ¿O acaso no nos damos cuenta en este tiempo tantos problemas que se dan a nivel mundial? Esa es una persecución y eso es lo que nosotros padecemos y nos angustiamos al ver las circunstancias de la vida en este tiempo. La persecución siempre ha estado para todos aquellos que hablan y predican la palabra de Dios. Para todos nosotros, siempre la persecución. A veces nos señalan mal, a veces hablan mal de nosotros, a veces nos critican, a veces nos levantan falsos o cualquier otra cosa. Pero esa persecución nosotros debemos de considerarla como una bendición, porque si nosotros no somos perseguidos, debemos de preocuparnos, porque no estamos agradando al Señor. Pero cuando agradamos al Señor, la persecución, al igual que esta iglesia, también estaba siendo vituperada, también estaba siendo atribulada, porque la perseguían. Y dice, y tu pobreza, dice, pero tú eres rico. La pobreza que padecían, hermanos, sí, era una pobreza material. ¿Cuántos creyentes no pasan pobreza económica? Sí, pasa esa racha en todos aquellos creyentes que quieren servirle al Señor. Esa racha viene, pero al mismo tiempo, esa pobreza que hay económica, el Señor convierte en nuestro interior porque adoramos a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nos volvemos ricos en espíritu y en verdad. Pero eso era lo que sucedía con la iglesia de Esmirna. Era pobre, le dice, pero tú eres rico, le dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
¿A quiénes se refiere aquí este pasaje? A los fariseos. Muchos dentro de las iglesias, además de fariseos, son falsos maestros. Enseñan erróneamente, enseñan ministrados por un espíritu de una enseñanza que está siendo manipulado por el enemigo, por los demonios que el enemigo ha mandado a sus vidas, y enseñan mal la palabra de Dios. Entonces, si los fariseos se decían apóstoles y el Señor los consideraba que no, ¿cuánto más no va a considerar hoy en este tiempo a los que se dicen ser cristianos y no hacen su voluntad y no enseñan como el Señor quiere que se enseñe? Eso es lo que el Señor va a hacer y está haciendo, porque el Señor es justo, el Señor no se equivoca, el Señor siempre va a estar atento a cada una de las cosas que nosotros podamos estar diciendo y haciendo. Entonces, seguimos con la lectura y dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor nos advierte a nosotros, porque muchos creemos que llegando a los pies de Cristo, y esto es el problema, mire, que muchos maestros, entre comillas, en este tiempo, cuando hablan y dicen que recibamos a Jesucristo, que todos sus problemas se van a acabar, esa es una mentira de Satanás. Problemas siempre le van a venir, porque Satanás se va a levantar en contra de aquellos que quieren servirle al Señor. Pero Satanás se queda quieto con los que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen lo que ellos quieren dentro de las congregaciones. Por eso no son atacados. Por eso el Satanás los tiene atados. Y es allí donde el creyente debe de despertar, debe de analizar bien su vida, meditar en su corazón y que sea el Espíritu Santo que le revele cuáles son los errores y los pecados que está cometiendo al no obedecer la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Por eso dice, vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice. Entonces, Satanás va a estar metiéndose en la vida de todos los creyentes. Entonces, nosotros debemos de tener todo lo que solamente la palabra de Dios nos dice a nosotros, que con la ayuda del Señor nosotros vamos a poder vencer todas estas cosas que aparecen aquí. Y dice la palabra de Dios más adelante. Mire lo que dice. Los va a meter a la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días, dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a Él, cuando nosotros vivimos una vida consagrada para Él, el Señor no va a dudar en darnos la corona de vida. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque solamente Él tiene el poder para hacer esas cosas en nuestra vida. Pero necesitamos serle fiel a Él y mantenernos dignamente delante de Él, consagrados para su obra, consagrados con el propósito con el cual Él nos ha llamado. Vivamos una vida consagrada para Él. Vivamos una vida dependiendo de Él. Verso 11. En el versículo 11, el que tiene oído oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu siempre le habla a usted y a mí. Siempre. Aquí menciona las iglesias, pero nos habla a cada uno individualmente. El Señor nos habla. El que venciere no sufrirá daño, dice, de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
y yo me voy a detener aquí un momento. Cuando nosotros le somos fiel al Señor, hermano, no debe de tener ninguna duda de que su salvación está segura. Pero cuando nosotros no somos fiel al Señor, hermanos, entonces, y aseguramos de que somos salvos, es porque no queremos reconocer que estamos mal y que el enemigo nos tiene atrapados. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, el que venciere. Si usted está venciendo el pecado, está venciendo toda artimaña del enemigo, la salvación estará segura para usted. Acuérdese de que la salvación es individual. Nadie se va a salvar porque otro es santo. No, se va a salvar el que hace la voluntad de Dios. Ese es el que va a, a vivir por una eternidad con nuestro Padre Celestial. Y dice más adelante, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, la segunda muerte, hermanos, ¿a qué se refiere esta frase? No sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte se refiere, hermanos, a todos aquellos que ya murieron y que cuando venga el Señor van a ser levantados, resucitados, y cuando estemos en el juicio final no va a haber nada que se le reproche. Entonces no va a padecer la segunda muerte. Pero el que se halle mal cuando sea el juicio final, entonces sí va a padecer de la segunda muerte. Entonces, y va a morir eternamente. Por eso nosotros debemos de tener una vida consagrada para el Señor. Por eso es que nosotros debemos de vivir dignamente para Él, para que Dios obre maravillosamente en nuestra vida y que nosotros podamos estar seguros de que vamos a heredar la vida eterna. El Señor tiene muchos planes para usted y para mí. El Señor quiere bendecirnos. El Señor desea de que nuestra vida esté apartada para Él, que nuestra vida esté cerca de Él, que nuestra vida esté la santidad que el Señor nos quiere dar día con día y que podamos vivir agradándolo constantemente. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vivamos para Él. Despojémonos de todo aquello que nos separa de la presencia de Dios. Rompamos todo lazo con el enemigo. No permitamos que el enemigo nos engañe. No permitamos que el enemigo venga a meter cosas en nuestra mente y que nosotros nos desviemos de la palabra de Dios y que en lugar de agradar al Señor, vamos a agradar al enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, en esta hora yo les digo, no le demos cabida al enemigo. El enemigo no tiene ningún poder cuando la presencia de Dios está en su vida. Que Dios les bendiga.